Estás escuchando Entrevistas con Charlie. Subimos a la habitación suya, empezamos a hablar y bueno, pues mantuvimos relaciones sexuales ya que empezamos a hablar y como que vale, se tranquilizó, ¿no? Estuvimos hablando bastante tiempo y como que bueno, mantuvimos relaciones sexuales consentidas. Después de esto, él empezó a hacerme una serie de preguntas que ya empezaron a causarme ansiedad, miedo, y yo cada vez que él dice este tipo de preguntas me veo que va a llegar lo peor. Me dijo que por qué me había llamado mi segundo ex, que si yo me había acostado con chicos, que él lo había pasado muy mal en el centro, que yo no lo esperé. A mí le dije que por favor no me siguiera diciendo ese tipo de preguntas, que me estaba poniendo mal y que por favor parase, que yo no había en ningún momento sido infiel, puesto los cuernos como él solía decir, y que yo obviamente retomé una vida después de lo que me había hecho con la primera agresión que me hizo. Él empezó a ponerse nervioso y empezó a decirme que me tranquilizara, que no me iba a pegar, que no iba a pasar nada. Entonces yo le pedí un vaso de agua y al volver, cuando volvió a su habitación, vino con unas tijeras en la mano, no con el vaso de agua. Y bueno, pues me puse nerviosa, le dije que por favor las tijeras que qué hacía con eso. Yo le había pedido un vaso de agua y me dijo que qué voy a hacer. Me tiró contra el suelo. Bueno, antes de eso me tiró contra la cama y ahí me violó. Ahí fueron relaciones, no fue relación consentida y lo que hizo fue violarme. No mucho, pero me introdujo Sí, bueno, su miembro. sin dar detalles. Sí. Y después de eso me levantó de la cama y me tiró contra el suelo y se puso encima de mí de tal manera con la cual yo no me podía mover, encima de mis brazos y pecho, y las piernas no podía tampoco moverlas. Se puso encima de mí y yo me movía para intentar quitármelo de encima, pero él es un hombre, es más fuerte y obviamente pues yo no podía con él. Me cortó el pelo, como lo oyen, me cortó el pelo a trasquilones sin mi consentimiento, porque él sabía que mi pelo era lo más sagrado. Él tenía envidia y además le daba celos que la gente me dijera qué pelazo tienes, qué bonito pelo tienes, y me lo cortó muy cortito, como un chico. Y yo intenté moverme para que no me hiciera nada, no quería, y me dijo que como se me ocurriera moverme o chillar para pedir auxilio, para llamar a su hermana, que me iba a clavar las tijeras en el ojo o en el cuello. Entonces yo, obviamente, tras esa amenaza, pues ¿tú qué haces? En ese sentido, pues te callas, porque quien tiene el arma es él. Y después me hizo de levantarme y me dijo que fuera con delicadeza, que no hiciera ruido y que como me moviera o como intentara intentara correr o algo o pedir auxilio, que me iba a clavar. Yo iba adelante, ¿vale? Y él iba detrás. Y él llevaba las tijeras en la mano. Son unas tijeras que son afiladas y obviamente, pues si te las clavas te pueden matar, obviamente. Y él iba detrás y me dijo que bajara por las escaleras y que como intentara correr o andar o a pedir auxilio, que me iba a clavar las tijeras en la espalda o en cualquier otra zona del cuerpo en la cual me fuese a hacer daño mortal. Y me llevó su patio, y en su patio pues tiene una habitación
en la cual tiene una habitación de calderas, para que lo entiendas, donde están las calderas. Y ahí me ató a un hierro y, por decirlo así, a una de las cañerías, y además me amordazó muy fuerte la boca. Yo iba desnuda completamente. Todo esto estando Y la hermana en la casa. en la casa, sí, la hermana tiene un problema, tiene un problema en la cerebral, y, como por decírtelo, no tiene no aparenta la edad que tiene mentalmente debido a su problema de cerebral. Entonces ella no escuchó nada, ella estaba siempre en la tele y no escuchó nada, ya que el salón se encontraba lejos de donde empezó a suceder todo esto. En la habitación esta mató, me amordazó, y esta persona, cuando estuvimos manteniendo las relaciones sexuales consentidas, puso una cámara a grabar. Yo no lo sabía, esto luego lo supe pues después de que la policía judicial fuera a su casa y ya te digo, puso una cámara que gracias a ella pues también pudieron conseguir muchísimas pruebas. Y la cámara yo no la vi en ningún momento, porque también me puso un cubo en la cabeza y la cámara la escondió entre los ladrillos, y esto también lo supe ya después. Y en la habitación, con una especie de palo, es un palo liso pero gordo, me empezó a golpear por todas las partes del cuerpo, y yo no podía ni del dolor que me estaba produciendo, no podía ni chillar, porque no podía, y quería soltar lo que me estaba pasando, el dolor, pues no podía, no era capaz. Y terminó mientras me pegaba, me decía que era una zorra, que era una puta, que me merecía esto, que no se iba a arrepentir en la vida de esto, pues cosas que, bueno, pues eso. Y ya te digo, no podía chillar. Entonces su hermana, él hace ciclismo, y su hermana también. Su hermana salió al patio y le dijo a su hermano: tal, estás aquí, ¿qué haces aquí? Y yo no podía hablar, podía chillar, pero obviamente no se me iba a sentir. Y la chica le dijo: me voy a hacer ciclismo. Y ahí me vino un miedo, porque dije: que ahora sí que estoy sola, ahora sí que me puede hacer lo que él quiera. Y así fue. Y aprovechando que se fue su hermana, pues le dije que por favor me trajera mi ropa. Y me trajo solamente mi ropa interior y mis pantalones y un corpiño y unas zapatillas de su madre, porque las mías no las encontraba, porque le dije que me quería y que me dejara en paz, porque ya después de esto, cuando me dio la ropa, me había quitado solamente la mordaza, porque le dije que por favor parase. Es como que he dicho anteriormente, le daban brotes psicóticos y luego se tranquilizaba y luego le daban otros, es algo raro. Y entonces se tranquilizó y me trajo la ropa, yo me vestí, yo dije, bueno, voy tocada de que me ha agredido, me ha violado y me ha cortado el pelo, pero a lo mejor ya me deja irme a mi casa. Y no, me cogió en plan como del culete, y me puso en una medianería, y al lado hay un pozo, que es lo que comento en el vídeo del TikTok. Y me sentó ahí, y yo empezó a decirme que no sabía qué le pasaba, que tenía todavía problemas, que no se le solucionan y que lo sentía. Entonces, después de esto, me cogió y pues me intentó tirar, me tiró por el pozo, pero yo intenté agarrarme
El pozo tenía 8 metros de profundidad con agua y hasta el agua y tenía una especie de, como que ese pozo antes era más bajo, más alto y estaba como cortado una parte. Yo me intenté agarrar, me intenté sujetar, pero me quitó las manos, me hizo que cayera al final al agua. Y yo en esos momentos, yo no sabía si el pozo tenía agua o no. Yo lo único que pensé es, aquí me muero, aquí este es mi final. Porque yo digo, no sabía sí sabía que tenía un pozo, pero no sabía si tenía o agua o no. Y yo pensaba que no tenía. Yo lo único que pensé ya fue en mi final. Y bueno, gracias, en ese sentido, gracias a Dios, si es que existe, pude caer al agua. Y yo salí y el pozo no llegaba, no tocaba fondo, no tocaba suelo, no tocaba nada. Y estaba fría el agua y además no podía estar nadando tanto tiempo. Me intenté sujetar a unas piedras, pero de la humedad y del agua estaba resbaladiza y me soltaba. Entonces empecé a pedir auxilio gritando por si algún vecino lo escuchaba, pero no, nadie pudo socorrerme. Los 10 minutos de infierno que pasé ahí, más largos de mi vida. Entonces, después de esto, él desde arriba me decía sola que me lo merecía, que me muera, que me va a dejar ahí, morir como sea, y yo no me intenté salvar de esa forma, agarrándome. Entonces, también me empezó a tirar desde arriba ladrillos, piedras, para que me dieran la cabeza, y yo me metí debajo de esa parte que había como techo en el pozo. Era de noche, no veía nada, y él me tiraba y yo me escondí debajo de esa parte para que no me dieran la cabeza. Y después de esto, pues vino su hermana. Yo lo único que sentí fue que hacían ahí en el pozo y su nombre. Y yo empecé, cuando escuché su voz, sus padres no estaban en casa, obviamente, empecé a pedir auxilio, por favor, y llamándola por su nombre, que me sacara de aquí, por favor. La propia hermana le dijo al propio hermano que si no me sacaba de ahí, que iba a llamar a la policía. Y entonces me sacaron con una cuerda gorda atada a una alambrada, porque ahí tienen en el patio muchos trastos y tenían una alambrada de estas que ponen para que no pasen los coches, amarillas. Entre ellos dos me sacaron y pude salir. Y después de esto, pues yo quedé en shock. Cuando salí del pozo estaba muy traumada, como si no estuviera, porque yo pensaba que era mi fin, que ahí ya no iba a volver a ver a mi madre, que muchas cosas. Y bueno, pues... Vale, entonces sí, no hace falta que cuentes más detalles. Es decir, puedes decir finalmente pues, cómo No te acabó. preocupes, que puedo, porque ahora viene en parte lo que dije, porque aunque esté llorando, me desahogo. Y además siempre he querido contar esto porque para que sepan mi historia y en parte para Vale. sacar todo lo que llevo dentro, ¿entiendes? No te preocupes porque puedo seguir. Después de lo sucedido, su hermana me ofreció ducharme, ya que estaba llena de agua de ese lugar y tierra y todo. Entonces, con la caída me hice una herida, me arañé el brazo con un arañazo que a día de hoy no se ve grande, pero era bastante grande cuando me lo hice, con el rozamiento de las paredes. Y me dijo que si me quería duchar.
y yo estaba traumada, no le dije nada de nada a su hermana porque estaba muy en shock. Mucha gente y la propia jueza me dijo que porque no huí cuando salí y era porque estaba, además de estar en shock, yo ya sabía que estaba a salvo con su hermana. Entonces yo me dijo de ducharme y pensaba que después de la ducha y de llamar más adelante lo digo, iba a estar ya bien. Entonces fuimos a la ducha que está en la segunda planta y me duché y la hermana me ayudó a ducharme y me dio ropa suya, que es ropa que ni me venía porque ella es 2 años más pequeña que yo, pero ella con tal de ayudarme me dio lo que necesitara. Y él estaba muy callado porque sabía que ella estaba a salvo, ¿entiendes? En ese sentido. Como que él quería terminar de asesinarme y no le había salido bien hablando en ese sentido así. Entonces me duché y me puse su ropa, la de la hermana, y mi ropa quedó mojada y quedó, no sé dónde la pusieron, luego eso lo cogieron los policías judiciales y hasta hace poco me la devolvieron y no quise tenerla, obviamente. Y bueno, después fuimos a la habitación del hermano de este chaval, si es que se puede llamar así, pero bueno. Y en la habitación me dio el móvil porque yo se lo dije a su hermana que por favor le pidiera que me diera el móvil. Y pude echarme una foto con la cara totalmente en shock, el pelo cortado y se la mandé a mi mejor amigo, ya que esta persona le dijo con mi móvil a mis padres y a mi mejor amigo que yo estaba en otro lugar, en el cerro, se le dice así, a un sitio en el otro lado donde yo vivo, en el otro pueblo, con mi segundo ex, para que no supieran que yo estaba en casa de esta persona. Entonces obviamente mis padres se pusieron en contacto y fueron a Valdepeñas para ver si era cierto, y no era cierto. Mi segundo ex dijo: yo no he estado en ningún momento con ella, y ya empezaron a preocuparse bastante. Entonces yo tenía muchas llamadas perdidas y llamé a mi mejor amigo con llamada y le dije que había pasado, en resumen, todo lo que había pasado. También se lo escribí y primero se lo escribí, luego lo llamé diciendo dónde estaba. Entonces ya mis padres venían de camino, pero no les dio tiempo. Me cogió, su hermana se fue, creo que a su habitación, y nos dejó solos a quitarse la ropa del ciclismo, el maillot, y creo que también le dijo algo a su madre para que supiera qué estaba sucediendo. Y entonces en esos momentos yo no me lo esperaba y me cogió en plan como a una bebé, y justo enfrente de su habitación hay una especie de barandilla que da al patio de luces de la planta de abajo, y no me lo esperaba y me tiró desde 5 metros al vacío y me rompí una vértebra. Yo intenté salvarme. Yo desde esa altura, si no hubiera sido inteligente, incluso pensando, cayendo, y fui inteligente de que si no levantaba la cabeza o el cuello me iba a innucar, y la pude levantar. Me dio tiempo y caí de espaldas y culo, para que lo entiendas. Entonces yo me dolía muchísimo, no podía andar, no podía levantarme, no podía mover las piernas y nada, no podía hacer nada, no me podía mover. Entonces su hermana al oír el impacto salió, bajó corriendo y su madre pasó en ese preciso instante, justo en ese preciso instante, y me cogieron entre las dos. Y su madre vino con un vecino que tienen donde tienen el bar, y me llevaron, me metieron en el coche de copiloto
y no podía moverme. Me dolía muchísimo porque una vértebra en la L1, o sea, está muy cerca de lo que es las piernas y no podía moverme. Entonces me metieron en el coche y yo estaba diciéndole al hombre que por favor me llevara a urgencias, que estaba mal, que me dolía muchísimo, estaba retorciéndome de dolor. Y lo único que hizo la madre fue decirle que me dejaran tirada en un paseo, en un parque, y me dejaron tirada como un perro con dolores en vez de llevarme a urgencias o de llevarme a mí en donde fuera que me pudieran socorrer y buscar ayuda, que obviamente es en urgencias, ya que estaba muerta de dolores. Y la hermana y él iban detrás junto con la madre. Y la madre tuvo esa cara dura de decir que me dejara en cualquier sitio como para lavarse las manos, que no fuera urgencias. Y me dejaron en ese sitio tirada. Y había gente, lo peor de todo es que es eso, que había gente, y luego me enteré de que pensaban que yo estaba borracha y que me habían dejado ahí cuando en realidad estaba rota de dolores y nadie tuvo la decencia de ayudarme ni a preguntarme qué había pasado ni nada.